Y listo. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer tema, que es el de espacios vectoriales. Primero nos va a hacer falta un conceptito que no sé si conozcan, por favor, con toda confianza, coméntenme. ¿Conocen lo que es el concepto de campo? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿Los demás? ¿Contestó actuario o matemático? Más bien matemático aplicado, profe. Órale, bueno. Oye, por cierto, Correcto. te quedaste sin, ¿cómo se llama? ¿Equipo? ¿O si tienes equipo? Sí, pero sí tengo equipo. Ah, perfecto. Profe, ¿Sí? yo no he llevado estructuras. ¿Y tú eres? Luis, ¿Eres actuario, matemático? matemático. Ok, no has llevado estructuras. Pues efectivamente este tipo ¿cómo se llama? De temas se ve en este cursito. Déjeme ver un poquito. Analco, Rodrigo, ¿se encontrará? ¿No? Analco, Rodrigo. Bueno, falta de equipo, no quiere equipo. Ok. Bueno, ahorita recuerdo un poquitín acerca de qué es esto del concepto de campo, si lo conocemos perfecto, si no, ahorita en un momentito más discutimos algunos ejemplitos. Bueno, entonces para lo que es espacios vectoriales requiero dos conjuntos. Uno de ellos que le voy a llamar V, que va a fungir el papel de espacio vectorial sobre algún campo F. Este va a ser mi otro conjunto F. Y este va a ser un conjunto equipado con dos operaciones. En este caso me refiero al espacio vectorial. Una va a ser la suma, que es una operación binaria o una función que va de B cruz B en B, de tal suerte que a la parejita ordenada U, V lo vamos a mandar a la suma. Y la siguiente operación pues es lo que conocemos como producto escalar, o bien una función que va del campo cruz el espacio vectorial en el propio espacio vectorial. Es decir, a la hora de operar un escalar por un vector me va a dar un segundo vector. Las propiedades o axiomas que se deben de cumplir son 8 y son los siguientes. Ahorita pongo especial atención a los primeros 4. Respecto a la suma en B, debe de cumplirse que la suma es conmutativa, cosas que han practicado prácticamente desde la primaria. En este caso, pues en B también la suma va a ser conmutativa. Es lo mismo U más B que B más U. En el caso de sumar 3 hay asociatividad, es decir, es lo mismo sumar primero los primeros 2 y al resultado sumarle el tercero, o bien al primero sumarle el resultado de la suma de los últimos 2. Eso es la asociatividad. Debe de existir además un neutro aditivo, o bien conocido como el cero. La propiedad del cero pues es de que si se lo sumamos a cualquier otro vector, este no se va a ver afectado. Es decir, 0 más u es el propio u, o bien u más 0 también es el propio u. Cada elemento cada vector debe tener un vector inverso, un inverso aditivo. En este sentido, pues es un vector b, tal que si se lo sumo este nuevo vector al original, que es u, por resultado me va a dar 0. Y como la suma es conmutativa, pues aquí le voy a pedir de todos modos que sea en general u más b, lo mismo que b más u, y que ambos me den 0. Lo que es el axioma 2, el axioma 3, para la operación aquí específica que es la suma, puede ser cualquier otra operación en estructuras algebraicas, justamente lo que conocemos como que hay una operación binaria que sea asociativa, que existe un neutro y que existe un inverso bajo la operación. Estos tres axiomitas lo que conllevan es al concepto de grupo. Si le agregamos un poquito más que esa operación sea conmutativa, pues con estos 4 axiomas es lo que se conoce como un grupo abeliano, es decir, un grupo que es conmutativo con su operación. ¿Ok? Además de la operación de la suma, pues los axiomas que corresponden al producto escalar son del 5 al 8. Para esto tenemos que el 1, a la hora de actuar sobre un vector, aquí con un poquito de cuidado me refiero al 1 del campo,
¿Sí? ¿Alguien habló? Ok. El 1 del campo por un vector u es el propio Disculpe, vector. profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, le iba a pedir que si podía grabar su clase. Se está grabando la clase. ¿Sí? Aquí dice. Perdón. ¿Es todo? Ok, bueno, pues vamos a continuar. Sí estamos grabando para los demás, ¿verdad? Nada más confírmeme, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Ok, Profe. excelente. Sí, Bueno, continuando los axiomitas para el producto escalar, pues lo que nos dice es que el 1 actúa de manera trivial en cualquier vector. Aquí con cuidado, este es un elemento del campo y este es un vector. 1 por el vector es el propio vector, actúa pues de manera trivial. Hay una especie de asociatividad, lo pueden recordar como una especie de asociatividad en el producto, solamente que aquí estos dos elementos pues están en principio en un conjunto y este de aquí está en otro conjunto. Estos dos A y B son en F y el U es en el V. Lo que me dice que es lo mismo que actúe primero mi elemento B en el U, me da un vector que se llama B por U y enseguida le hago actuar el siguiente escalar que es A. Y el resultado va a ser lo mismo a que si primero multiplico los elementos en el campo y este nuevo elemento se lo hago actuar al vector u. En este sentido, pues es una especie de asociatividad. Aquí estoy asociando los dos escalares y aquí estoy haciendo asociación primero de un escalar por un vector y luego un escalar por este otro vector. Esa puede ser la asociatividad. Muy Profe, parecido a... ¿Sí? perdón, ¿cómo nos había dicho que se lee en el inciso de arriba, en el 5, 1 sub f? Sí, es 1 sub f o simplemente es el 1. Aquí pongo el f nada más para que se entienda que es el 1 de nuestro campo. En realidad se lo pongo nada más porque sí. No debería haber confusión puesto que aquí en principio nuestro espacio vectorial pues no tiene un 1. Allí no hay ningún problema. Donde sí va a haber tal vez un poquito de problema es con los ceros. Por ejemplo, el campo si tiene un 0 y tu vector, tu espacio vectorial v también tiene un 0. Ahí sí valdría la pena como distinguir, ¿no? Entre quién es el 0 de f y el 0 de v, que en principio pueden ser distintos, ¿no? Más adelantito veo un ejemplito, que son justamente el 1, 2 y el 1, 3. Pero simplemente este es el escalar 1 por u, que es el propio u. O bien 1 sub f por u es el propio u. De hecho, creo que no lo había comentado. ¿Ok? ¿Tienen más dudas? Me interrumpen, por supuesto. Si no, continuamos. Hay una especie también de distributividad sobre la suma. Ojo que aquí estos otra vez son escalares y este es un vector. Sin embargo, se comporta como si todos estuvieran como si esto fuera un anillo, más ahorita lo explicamos. Hay como distributividad. Esto sería A por U más B por U. Pues se funciona pues de cierta forma bonito, ¿no? En este sentido. Es muy parecido el de aquí abajo. Es A por U más A por V, solamente que aquí la suma es en el campo F y aquí la suma es en el espacio vectorial V. Ahí está pues distributividad tanto del producto escalar sobre la suma del propio campo y el producto escalar sobre la suma de B. Estos son los 8 axiomas y vamos a recordar un poquito lo que es un campo. Entonces, una vez que entendemos esto, la verdad es que el campo es algo muy, muy parecido. De hecho, un campo sobre sí mismo es un ejemplo de un espacio vectorial sobre sí mismo. Es decir, si F es un campo, entonces F es espacio vectorial sobre sí mismo. Cumple justamente los axiomas. Ahorita lo comentamos. Entonces, en principio, un campo es un anillo conmutativo con unidad. Entonces, más otros dos axiomas. Vamos a ver entonces primero que es un anillo conmutativo con unidad.
Entonces, R va a ser un anillo conmutativo con unidad si está equipado con dos operaciones. Es decir, en este caso F va a tener una suma y va a tener un producto. Con la suma debe ser un grupo abeliano, ya lo comentamos en los espacios vectoriales. Debe de satisfacer justamente 4 axiomas. El primero es que la suma es asociativa, que hay un cero y que justamente todo elemento tiene un inverso aditivo. Además, la operación debe ser conmutativa, eso es que sea un grupo abeliano con la suma. Se debe de cumplir que el producto es conmutativo, asociativo. Justamente, por ejemplo, si estos son los escalares y este lo consideran vector, pues aquí está justamente esa propiedad de que es una especie de asociatividad. Aquí el producto es asociativo, todo vive en F, perfecto. Que el 1 actúa trivialmente, pues también hay un 1. En este caso lo podemos llamar el neutro multiplicativo. 1 por A es A y es A por 1. Entonces este también lo tenemos en cierto sentido en los espacios vectoriales. Entonces ya tenemos esta. Y esta es la doble distribución porque aquí estos los puedo considerar como vectores o los puedo considerar como escalares multiplicado por ya sea un escalar o lo puedo tomar como vector. Aquí en este caso recuerden que B es F y el F también es F. Entonces esta es la distribución del producto sobre la suma. Entonces un ejemplo de un espacio vectorial es el propio campo sobre sí mismo. Ahorita vemos específicamente de nuestros ejemplitos que tenemos marcados en cuál de ellos se inscribe. Ejemplos de anillos, pues ya tenemos los enteros con su suma y con su producto, los racionales con su suma y con su producto, los reales con la suma y con el producto, los complejos con la suma y con el producto, y un conjuntito que a lo mejor no conocen, que son los enteros módulo n, con la suma y con el producto. ¿Quiénes son los enteros módulo n? Por ejemplo, los enteros módulo 2 está constituido por dos elementos, el neutro aditivo y el neutro multiplicativo, es decir, el 0 y el 1. Específicamente, ¿qué significan? Pues son los residuos módulo 2. Los residuos módulo 2, ¿qué pasa si se toman un entero? ¿Qué posibles residuos les van a dar? ¿Lo saben? A ver, si divido un número par entre 2, ¿cuál es su residuo? Uno. Digo, bueno, el número. ¿Un número par entre 2? ¿Un entero? Cero. Cero. Sí, Cero. 0, Jimena. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Sí, Jimena? Sí, profe. Ok. Ahora, ahí va para ti. Y un impar entre 2, ¿cuál es su residuo? El que dijiste hace rato. Uno. Exactamente, ya ves cómo sí sabes. Ok, entonces al dividir entre 2, solamente hay dos residuos, el 0 y el 1. Todos los pares los voy a inscribir en la clase del 0 y todos los impares los voy a inscribir en la clase del 1. De acuerdo a los axiomas de anillo, se exige la existencia de un neutro aditivo y de un neutro multiplicativo, pues este tiene ambos, tiene justamente el 0, tiene justamente el 1 y con ellos solitos van a formar un anillo. Uno podría pensar que es el anillo más pequeño, pero voy a ver que no. De hecho, puede haber un anillo mucho más pequeño con un solo elemento. Ahorita vemos cuál. Los enteros gaussianos, pues simplemente son muy parecidos. Verán que su estructura se parece mucho a lo de los complejos. De hecho, A es la parte real, B es la parte imaginaria. Es un complejo con la única condición de que tanto la parte real como la parte imaginaria sean enteros. Estos forman un anillo y son los famosos anillos de los enteros gaussianos. Bueno, simplemente son ejemplitos. Esta proposición me dice algunas propiedades que se cumplen en todo anillo conmutativo. El 0 por cualquier elemento es el 0 y este es el anillo más pequeño posible. Los axiomas no me exigen a que el 0 sea distinto del 1. Yo puedo colocar que el 1 sea igual al 0 y en este caso, por el primer punto, pues todos los elementos tendrían que ser 0. Por ejemplo, puesto que A es lo mismo que A por 1, pero el 1 es 0, pues entonces A es A por 1, que es lo mismo que 0 por A, que es lo mismo que 0. En este sentido, este es el anillo más pequeño posible. Recuerden aquí que si suman el 0 con el 0 les da 0.
Si multiplican el 0 por el 0 les da 0, es cerrado bajo productos, es cerrado bajo sumas y por supuesto que cumple todos los axiomas, los 8 axiomas que se exigen para que sea un anillo conmutativo con unidad. Unas propiedades que pueden tomar como las leyes de los signos que nos obligaban por ahí en la secundaria, como de memoria, ¿no? Y en cierto sentido, la palabra ley, pues, ¿quién me puede decir que es una ley? ¿Es algo que se tiene que hacer voluntariamente? ¿Es algo que se cumple o es algo obligatorio? ¿Qué me pueden decir de una ley? Que es algo que se cumple y que creo que se puede demostrar. No, una ley de manera, ¿cómo se llama en nuestra sociedad? ¿Obligatorio? Sí, perdón. Es un Es algo, requisito Obligatorio. Algo que se para... cumple. si lo tienes que cumplir porque lo cumples y si no, hay un castigo, ¿no? ¿Cierto? Sí. Puede estar penalizado, qué sé yo, en ese sentido me refería. Pues aquí, en realidad, pudiera decirse que una ley lo pudiera tomar uno en cierto sentido de manera matemática como un axioma y realmente no es un axioma, es algo que se puede demostrar. Uno puede demostrar justamente que menos por menos es más, que más por menos es menos y viceversa, ¿no? También. Entonces son propiedades que se desprenden de los axiomas de lo que es un anillo, no es algo que se da así nada más, porque sí es algo que puedes demostrar. Entonces, por ejemplo, algo que pueden demostrar es, aquí leído de manera correcta, es el inverso aditivo de 1 por A, es el inverso aditivo de A. O bien lo pueden interpretar de manera informal como menos por más es menos y 1 por A es A. Igualmente aquí uno pudiera poner menos B y justamente adquirir estas pues famosas leyes de los signos que así nos lo enseñaban en la secundaria. Es bueno que sepamos que en realidad son propiedades que podemos demostrar. Aquí lo mismo, 1 por menos, más 1 por A es A, y de manera correcta sería el inverso aditivo de 1 por el inverso aditivo de A, nos da A. Bueno, entonces son cosas que se pueden demostrar y que se deducen justamente de los 8 axiomitas que se enumeran para formar un anillo conmutativo con unidad. Otra propiedad que se satisface en los anillos es el famoso binomio de Newton, que a nivel de secundaria, si bien ocupábamos el binomio al cuadrado y el binomio al cubo, que son los que más usamos, ya si en la prepa trabajábamos un binomio a la cuarta, a la quinta, pues ya nos iba bastante bien. El binomio de Newton les dice que dos elementos en el anillo sumados elevados a la potencia n es la suma con r de 0 a n de las combinaciones de n en r por a a la n menos r y b a la r. Este concepto de combinaciones para los que son actuarios son muy, muy importantes. Y sí tenemos actuarios, ¿verdad? Sí. Ok, Sí, perfecto. profe. Ok, creo que la mayoría, pero bueno. Ok. Las combinaciones pues son útiles para ustedes. Por definición, las combinaciones de n en r es n factorial sobre r factorial por n menos r factorial también acá en el denominador. Una reglita que se conoce es que las combinaciones de n más 1 en r es igual a las combinaciones de n en r menos 1 más las combinaciones de n en r. Justamente es algo muy, muy conocido. Si yo les dijera que en la primera línea colocan un 1, en la segunda línea debajo de ese 1 lo ponen en medio y ponen un 1 y un 1, luego un 1, 2, 1, luego 1, 3, 3, 1. ¿Qué les estoy describiendo? El triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal, exactamente, que les dice que el de abajo es salvo los unos, que uno va colocando los unos y después el que sigue es la suma de los dos que están arriba, justamente. Pues lo que nos dice es esto. El de abajo es la suma de los dos de arriba. Aquí la posición n te indica que va por encima de la posición n más 1. Justamente este es un resumen bastante bonito de lo que es el triángulo de Pascal. Pues este es el triángulo de Pascal. Basta que desarrollen las combinaciones de 0 posibles del 0, que solamente es la del 0 y 0. Las combinaciones del 1 posibles son las combinaciones de 1 en 0, de 1 en 1. Luego las combinaciones de 2 en 0, 2 en 1, 2 en 2 y así sucesivamente para cualquier n
van a ser las combinaciones desde 0 hasta las de n en n, y lo que van a formar con esta reglita, pues es el triángulo de Pascal justamente. Bueno, por aquí viene la demostración, no es mi intención demostrar este tipo de cosas. Tenemos lo siguiente, vamos a pasar con lo que nos interesa, que justamente pues es el concepto de campo. Para pasar al campo necesito otro concepto que es el de divisibilidad. Si me tomo R, un anillo con unidad, dos elementos A y B en R, uno va a dividir al otro, específicamente A va a dividir a B en R, si existe un tercer elemento C, tal que C por A les da B. Dicho en otras palabras, B es un múltiplo de A. Si B es un múltiplo de A, entonces A es un divisor de B. La notación que se usa es A rayita B, A divide a B. Y tenemos algunos ejemplitos. Por ejemplo, aquí el 0 divide a A, si y solo si A es igual a 0. Esto te diría que el 0 divide al 0. Ojo, aquí muy indispensable. El concepto de divisibilidad no es lo mismo que dividir. No estoy dividiendo 0 entre 0. Estoy diciendo que 0 divide a 0. ¿Por qué? Porque 0 es lo mismo que 1 por 0. Entonces, asimismo, el 0 es un múltiplo de 0, entonces 0 divide a 0. Es lo que dice esta expresión. ¿Sí? Podemos decir que es un múltiplo común. Para decir que es múltiplo común, a ver, déjame ver. Sí, en este caso B es un múltiplo común tanto de quién y quién. Creo que A es múltiplo común de B y C, ¿no? No. B es un múltiplo común de C y de A, porque B es un múltiplo de C y B es un múltiplo de A. C es un divisor y A es un divisor. ¿Cierto? Sí. Ok, perfecto, pero sí tú pudieras decir esa parte, pero respecto del tercer elemento. Bueno, este concepto depende muchísimo de dónde estamos trabajando. Por ejemplo, aquí está que 3 divide a 2 y aquí está que 3 no divide a 2. Es muy indispensable decir en dónde. 3 no divide a 2 en Z, pero 3 sí divide a 2 en Q, ya que si multiplico 2 tercios por 3, se cancela el 3, me queda el 2, entonces 3 divide a 2, o bien 2 es un múltiplo de 3 y 2 es un múltiplo de 2 tercios. Sin embargo, no existe ningún entero que multiplicado por 3 te dé 2. Si multiplico por cualquier otro entero, el más pequeño es el menos 1, que sea positivo, el 1, perdón, que nos daría 3, pues no puede ser. Y a partir del 1, cualquier otro número te va a dar un múltiplo positivo del 3, lo va a ir haciendo mayor. Nunca le vas a poder pegar al 2. Y si usas el 0, pues te va a dar 0, el 2 es mayor que el 0, y con los negativos, pues ni hablar. Si multiplicas 3 por un negativo, te va a dar negativo y nunca te va a dar el positivo 2. Entonces, este concepto es muy indispensable decir en dónde se da la divisibilidad. Entonces, 3 divide a 2 en Q, pero 3 no divide a 2 en Z. Bueno, por último, el concepto que nos importa es el de campo. Déjenme ver si es este. No, todavía no. Es un concepto que va antes. Un elemento en un anillo conmutativo va a ser llamado unidad si es un divisor de 1. ¿Qué significa que sea un divisor de 1? Pues que existe un siguiente elemento, un tercer elemento V, que multiplicado por U te dé 1. Esto es que U es un divisor de 1, esto es que B es un divisor de 1, esto es que 1 es un múltiplo de U. Esto, todas las posibles formas de decir esta expresión. Y en este caso, pues B lo vamos a denotar como U a la menos 1. El inverso, pues, multiplicativo de U. Entonces, tenemos finalmente la definición de lo que es el campo. ¿Qué es un campo? F va a ser un campo si es un anillo conmutativo con unidad. Es decir, tienes una suma que es asociativa, conmutativa, tienes un 0, tienes un inverso aditivo para cada elemento, el producto es asociativo, conmutativo, hay un 1, hay distribución del producto sobre la suma, y voy a pedir que no estemos en el anillo trivial 0.
Voy a pedir que el 1 sí sea distinto del 0. Y finalmente, que todo elemento no cero, con esto me refiero a f estrellita, es todo menos el 0, sea una unidad. Otra forma de decirlo es que todo elemento distinto de 0 tenga inverso multiplicativo o sea divisor del 1. Eso pues es un campo. Todo elemento salvo el 0 tiene inverso multiplicativo. Entonces a los 8 axiomas de anillo les agrego un par de ellos, que el 1 sea distinto del 0 para que no sea el anillo trivial, y que todo elemento distinto de 0 exista su inverso multiplicativo. Esto pues es un campo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo sería un anillo conmutativo que no fuera un campo? Vamos. Uno muy famoso, lo conoces desde el kinder. ¿No es cierto? O si es cierto, quién sabe. Yo no fui al kinder, así es que no lo sé. Voy. Este señor. Este es un anillo. Con la suma, con el producto, se satisfacen los 8 axiomas. Pero ¿quiénes son los únicos elementos que son unidades? Está lejos de ser un campo. Las únicas unidades son el 1, porque 1 por 1 te da 1, es decir, si es divisor del 1, y el menos 1, porque menos 1 por menos 1 te da 1. Se puede probar que las únicas unidades son justamente el 1 y el menos 1. ¿Qué requiero además de que sea anillo para que sea un campo? Que el 1 sea distinto del 0, pues por supuesto que el 0 y el 1 enteros son distintos. Sin embargo, cualquier otro elemento no cero debería tener inverso. Justamente, por ejemplo, el 2 no es unidad, no tiene inverso multiplicativo. De lo contrario, de hecho, su inverso multiplicativo es 1, es único. Sería un medio, pero el un medio vive acá, en los racionales. No existe un elemento en los enteros que multiplicado por 2 te dé 1. Ojo allí con mucho cuidado. Si tiene un inverso multiplicativo, desafortunadamente vive acá. De hecho, en ese sentido, este sí es un campo, este sí es un campo, este sí es un campo, este nunca es campo, de hecho es fijo, es un conjunto muy específico, no es campo, y este a veces es campo. ¿Cuándo es campo? Cuando la n es un número primo, ¿ok? Entonces simplemente son ejemplitos, por ejemplo, en el caso del 2, el 2 es primo, este z módulo 2 o los enteros módulo 2 o z2 sí es un campo y aquí es un ejemplo de un campo finito. Todos estos son campos no finitos y justamente este es un anillo conmutativo con unidad que no es un campo. Todos los demás, sí, estos sí lo son, a veces sí, a veces no, depende la n. Si no es primo, no es campo. Si sí es primo, sí es campo. Pese a que no sea primo, siempre va a ser un anillo conmutativo con unidad. Y este de aquí, pues, no es campo. ¿Alguna otra pregunta antes de cambiar y pasarnos nuevamente a espacios vectoriales? Profe, ¿podría repetir lo del inciso 2 de la definición 4.13? Ok. Entonces, aquí justamente lo único que tenemos ya es un anillo conmutativo con unidad, el f, y le voy a agregar otros dos axiomas. Este axioma es que el 1 sea distinto del 0. ¿Ok? Entonces recuerden que puede existir este anillo tan pequeñito que solamente tengo un elemento, que es el 0, cuando el 0 coincide con el 1. Entonces, salvo ese caso, cuando le puedo pedir aquí que f sea distinto del anillo 0, yo puedo omitir este axioma. Este de aquí me dice que todo elemento, salvo el 0, es una unidad. Es decir, que todo elemento distinto de 0 tiene un inverso multiplicativo. Por ejemplo, en el caso de los racionales, pues si tomo el 2, su inverso multiplicativo es el 1 medio. Para 3 cuartos, su inverso multiplicativo es 4 tercios. Todo elemento distinto de 0 justamente tiene un inverso multiplicativo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Profe, gracias. Sí, adelante. entonces los enteros no pueden ser un campo porque no puede haber números racionales o bueno, inversos, multiplicativos. Sí, por ejemplo, a ver,
tú puedes encontrar, vamos a seguir con el 2. Tú puedes encontrar un entero que multiplicado por 2 te dé 1. No. Puedes irlo checando, ¿no? A ver, pues vamos a ver. 2 por 0, 0. Ya, caminó, ¿no? 2 por 1, 2. Y en adelante, pues todavía se va haciendo mayor y tú querías que te diera 1. Cada vez se va alejando más del 1. Con los negativos, pues otra vez no, porque 2 por un negativo es negativo, nunca te va a dar el positivo 1. Entonces, de hecho, basta con que un elemento distinto de 0 no tenga inverso multiplicativo, ya no puede ser un campo. Entonces, simplemente con que el 2 no tenga un inverso multiplicativo en el propio z, es decir, que no exista un inverso multiplicativo entero para el 2, ya no puede ser un campo. No es necesario que demuestre uno que todos los demás no son inversos, no tienen inverso multiplicativo. Basta con que uno no funcione, inmediatamente truenas la definición de campo. ¿Ok? Ok. Perfecto. ¿Más preguntitas? Igual, por ahí si tengo una idea que es errónea, no importa, pues es el momento para descartar esas ideas erróneas, ¿no? Desde el principio presentí que ustedes iban a participar más que los de la mañana. Bueno, pregunten todo lo que tengan que preguntar, participen todo lo que tengan que participar. Si mi participación es un tanto rara, no importa, tratamos de darle solución lo mejor que se pueda. Y si a lo mejor es un error que traigo, pues hay que quitarnos esos errores. Para eso es la clase, ¿no? Para que nos quitemos todos los errorcitos que vamos arrastrando y vayamos corrigiendo todos estos detallitos. Bueno, voy a pasar a la de espacios vectoriales, pero con gusto, si quieren que me regrese, me regreso. ¿Ok? Igual me pueden interrumpir en cualquier momento. Y les pido de favor que me interrumpan de manera verbal porque no puedo estar viendo yo veo nada más esto. Yo no estoy viendo el chat. Entonces es un poquito complicado. Afortunadamente no tenemos ninguno. Perfecto. Entonces de viva voz me pueden estar interrumpiendo. Bueno. Entonces ya tenemos lo que es un espacio vectorial, ya espero que se entienda un poquito más lo que es un campo y entonces hay que tener cuidado porque tanto este señor tiene una suma como este otro señor tiene una suma, entonces hay que ver cuál es la suma que estoy usando. Entonces con ese poquito de cuidado vamos con el primero de los ejemplos. Ojo, solamente voy a definir el conjunto, voy a definir las operaciones. No voy a demostrar que es un campo, eso se les queda de tarea, es muy sencillo, simplemente hay que verificar cómo estoy definiendo la suma, cómo estoy definiendo el producto escalar, hay que verificar los 8 axiomas para verificar que efectivamente Fn es un campo. Si me tomo f a la n lo tomo como el producto cartesiano de f consigo mismo n veces. Un ejemplo es cuando la n es 1. En este sentido, f es un espacio vectorial sobre el propio f. Aquí en general, para n mayor o igual que 1, van a ser n-hadas. Van a ser n-hadas ordenadas, donde aparece un a1 hasta an, donde todos los a's viven en f. Cuando dos de estos elementos son iguales, cuando entrada son iguales, cuando A1 coincide con B1, cuando A2 coincide con B2, cuando AN coincide con BN. Es decir, que AI es BI para toda I desde 1 hasta N. Vamos a definir la suma. Borrón y cuenta nueva. Aquí la U va a ser esta n-hada, B va a ser esta n-hada, C va a ser un escalar. ¿Cómo defino la suma de estos vectores? U más B se va a definir como la n-hada formada por la primera entrada va a ser la suma de las primeras entradas. La segunda entrada sería A2 más B2. Y por último, la última entrada sería AN más BN. Es decir, pues la suma es entrada-entrada. Para tomar la entrada yésima, sumo la entrada yésima de U más la entrada yésima de B. Y esa es la yésima entrada de la suma de dos vectores. Para multiplicar un escalar por un vector, simplemente a todos los escalares los voy a multiplicar por C. A todas las entradas las voy a multiplicar por C, es decir, C por A1, C por A2, C por A3, hasta C por AN, quien quiera que sea esa N.
Un ejemplo que pudiera decir que está formado por el ejemplo anterior en cierta forma es el siguiente. Me voy a tomar, esto va a ser notación que voy a estar usando, M subíndice M cruz N en F, donde F es un campo, va a denotar a todas las matrices de M cruz N, donde M es de mamá, N de nunca. Lo que me dice la M es el número de, ¿qué es una matriz? Si no sé qué es una matriz, es un arreglo. Es un arreglo que lo puedo pensar como que está formado por M vectores. Este es el primer vector. Este es el siguiente vector. Y este es el otro vector. La M me dice cuántos vectores. La N me dice el número de entradas que tiene cada vector. Lo pueden pensar de esta manera. ¿Ok? Indistintamente es un arreglo que debe de tener M por N elementos de F, ordenados de la siguiente manera. El primer subíndice te indica el renglón en el que te estás moviendo. Aquí el 1 significa que está en el renglón 1, el 2 que está en el renglón 2, el M que está en el renglón M. El 1, por el contrario de la segunda posición, te indica la columna. Todos estos tienen un 1 en la segunda posición, te indica que estás en la primer columna. Asimismo, esta N te indica que estás en la columna Nésima. El elemento, por ejemplo, 2, 3, te diría que está por aquí. Justamente en el renglón 2, columna 3. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos están en el campo para toda I desde 1 hasta M y para toda J desde 1 hasta N. ¿Cuándo dos matrices van a ser iguales? Pues muy parecido al ejemplo de los vectorcitos anteriores de las eneadas. Dos matrices, esta va a ser la notación compacta, por cierto, que es la que voy a estar usando para no estar escribiendo toda esta matriz. Esta es mi matriz A y J, con I de 1 a M y J de 1 a N. Dos matrices, A y J va a ser igual a la matriz con entradas B y J, si y solo si entrada son iguales. Es decir que A11 es B11, A12 es B12, así hasta A1N es B1N, etc. Hasta que AMN coincide con BMN. Todas las entradas pues son iguales, me refiero a todas, en comparación de esta matriz con esta, cuando se toma una misma posición, la posición IJ coincide con la posición IJ de la otra matriz. Eso es que sean matrices iguales. ¿Cómo voy a sumar dos matrices? Pues si tengo una matriz A con entradas A y J y una matriz B con entradas B y J y tengo un escalar C, ¿cómo voy a sumar las matrices? Pues la suma de dos matrices, pues justamente va a ser la entrada IJ de la suma, es la suma de las entradas. Aquí, como en el caso anterior, es entrada. La entrada IJ de la suma es la entrada IJ de la matriz A más la entrada IJ de la matriz B. ¿Cómo multiplico un escalar por una matriz? Pues me fijo en las entradas de la matriz y a cada una de ellas las voy a multiplicar por C. Y ese es el producto por escalar. Con esta suma, con este producto escalar, las matrices forman un espacio vectorial sobre el campo F. Estos ejemplitos pues solamente los estoy mencionando, no estoy demostrando que efectivamente sean espacios Profe. vectoriales. Les queda de tarea, ¿sí? Solo para un poquito saber si estoy bien. Adelante. En el caso anterior, cuando dice que sumamos A y J más B y J, como son iguales, sería como multiplicar esa matriz por 2. No, aquí sí, discúlpame, sí debió haber usado letras distintas, ¿no? Esto es para decir que cuando son iguales, ¿sale? Punto y aparte. Olvídate de eso. ¿Listo? Ya no son iguales. Ok, entonces hay que sumar. Sí, debía haber llamarle aquí, tal vez una C, ¿no? Para que no confundan con que A es igual al B. Sí, una disculpa, debió haber usado otra letra. Entonces aquí que sea una C, entonces la entrada IJ de aquí debería ser la AIJ más CIJ. Si no, no confundir que y son iguales, no para nada. A eso me restringiría muchísimo la suma de matrices a que solo puedo sumar matrices que son iguales, dando este tipo de cosas que entonces esto sería 2 veces A, ¿cierto? Ujú. Y esa era tu confusión, ¿no?
Ajá, pero en Sí. ese caso sí sería eso, ¿no? 2 veces Sí, A. en ese caso sí, con la anotación que tengo aquí tristemente, sí, efectivamente esto sería 2 veces A y J, porque estos serían iguales, y justamente puesto que todo estaría multiplicado por 2, sería equivalente a tener aquí 2 veces A. Como ejemplo está bueno, pero sí aquí la definición es en general, ¿no? No necesariamente estos tienen por qué ser iguales. Si ahí por eso me pasé para acá. Aquí punto y aparte, redenotando lo que es esta matriz, va a llamar A, esta matriz se va a llamar B, y como la sumo, pues la sumo entrada a entrada, ¿no? Es decir, ¿quién es la entrada, por ejemplo, 1, 1 de mi matriz? Pues simplemente es A1, 1 más B1, 1. ¿Ok? Ok. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Bueno, pues vamos con otro ejemplito. Ahora nos tomamos un conjunto no vacío. Me voy a tomar un campo F y me voy a tomar F garigoleada como todas las funciones que tienen dominio S y que caen en el campo. Todas las funciones que van de S al campo. ¿Cómo voy a sumar dos funciones y cómo voy a multiplicar una función por un escalar? Para definir funciones, pues tienes que definir cuál es la asignación, quién es el dominio y quién es el codominio. Puesto que yo quiero que la suma vuelva a ser una función aquí, pues debe de partir de S y debe de caer en F. Lo mismo para C por F. Debe empezar en S y terminar en F. ¿Cuál va a ser la asignación? Pues aquí que a cualquier elemento lo voy a pasar a la suma de F evaluado en S más G evaluado en S. Y acá esta función es la función que me va a multiplicar a C por F evaluado en S, es decir, esta expresión. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, tendrían que probar ustedes que F más G como función es igual a G más F. ¿Cómo probaríamos eso? Pues muy sencillito. Por ejemplo, esto de aquí ya cae en el campo, pero en el campo la suma es conmutativa. Entonces esto es lo mismo que G de S más F de S. En este sentido, pues entonces F más G coincide con G más F. Con las propiedades, gracias a que aquí la suma es conmutativa, pues entonces esta suma que acabo de definir aquí también es conmutativa. Evidentemente que la suma aquí sea asociativa les va a dar que esta suma también es asociativa. Es la forma en que estarían probando, ¿no? Aquí simplemente, en este caso, F garigoleada sería un espacio vectorial sobre esta F sin garigolear con esta suma y con este producto escalar. Entonces son 3 ejemplitos que sería bueno que los hicieran, al menos uno de ellos, para que practiquen con lo que es el concepto de espacio vectorial. Por cierto, no me acuerdo si se lo comenté. Uno de los temas principales para ustedes es el tema 4, que es el de justamente diagonalización. Específicamente los conceptos de vector propio, valor propio son súper importantes para ustedes. Bueno, un teoremita que igual pueden ustedes demostrar. No voy a hacer la demostración. No crean que no voy a demostrar nada. Por supuesto que sí voy a demostrar algunos casitos. Si es necesario, por ejemplo, que sumemos ejemplos o que veamos ejemplos de suma de matrices, ejemplo de productos por escalares para matrices, con gusto lo podemos hacer. Para eso dejamos los días jueves. Ya ustedes van planeando sus preguntas que me van a hacer el día jueves, si así bien lo requiere. Podemos hacer ejemplitos. Podemos responder dudas que se hayan quedado por aquí y la idea es que ustedes antes de la clase ya lean el documento, que después yo lo explique. Pueden ver el video si quedó alguna duda. Ya serían tres repasos de un mismo objeto de estudio. Les garantizo que con eso les iría súper bien en cada uno de los exámenes. Este teorema nos dice varios resultados que se van a cumplir en lo que es un espacio vectorial sobre un campo F. Lo que nos dice es lo siguiente. En el caso de la suma de vectores, me dice si tengo un vector v y le sumo un u y eso me da igual a que a w le sume el u, pues puedo cancelar la u. Hay cancelación. La forma de hacerlo es, puesto que en la suma hay inversos aditivos, pues resúmenle el inverso de u del lado izquierdo, súmenle el inverso aditivo de u del lado izquierdo, les daría 0, 0,
0 con B es B, 0 con W es W y les daría que B es igual a W. Esto es pues la ley de la cancelación para la suma por el lado izquierdo, pero puesto que la suma es conmutativa, también hay cancelación para la suma del lado derecho. Y como es conmutativa, pues pueden tener un sumando repetido del lado izquierdo y estando del otro del lado derecho, y por supuesto que también lo pueden cancelar. Cosas que pasan, de hecho todos estos aspectos pasan en lo que es teoría de grupos. Realmente es por la estructura de grupo abeliano. En todo grupo puede uno probar que el neutro, ya sea aditivo y multiplicativo de cualquier otro origen, el neutro siempre va a ser único. De igual manera, los inversos, ya sean inversos multiplicativos, inversos aditivos, en este caso estamos hablando del inverso aditivo. El inverso aditivo existe y es único. Y lo vamos a denotar, de hecho, así, como menos u, o el inverso aditivo de u. Aquí vamos otra vez con estos subíndices. Aquí sí es importante, como comentaba un compañero hace ratito. 0 subíndice f me refiero al 0 del campo. Y 0 subíndice v me refiero al 0 del espacio vectorial. En principio, pues son distintos. Recuerden que aquí que el del campo, por ejemplo, en nuestro ejemplo, creo que era el 1, 2 de las eneadas, pues este es el 0 simplemente. Pero el de aquí es 0, 0, 0 n veces. En el caso de las matrices, pues este es un 0, pero esta sería la matriz de ceros. Es decir, m vectores de ceros repetidos justamente cada uno de ellos con n ceros en cada columna. Entonces hay que tener en cuenta que pues estos pueden ser objetos distintos. En general son elementos de origen distinto. Entonces el cero escalar por cualquier vector es el cero vector. Ahora, cualquier escalar por el vector 0 nuevamente es el vector 0. Recuerden que el producto de un escalar por un vector siempre es un vector. Entonces aquí lo que tiene sentido pues justamente es que sea el vector 0. Este de aquí me ayuda muchísimo, nos va a ayudar a, si se fijan, está involucrado un escalar que se llama A y está involucrado un vector que se llama U. Y aquí el menos está brincando en todos lados. Aquí está asignado, asociado a la A, aquí está asociado a la U y aquí está asociado a ninguno de los dos. Está asociado al producto de ellos, al producto del escalar por el vector. De manera formal se lee el inverso aditivo de A por U. Es lo mismo que el inverso aditivo de A por U. Es lo mismo que A por el inverso aditivo de U. Entonces aquí donde A es un escalar y U es un vector. Todos estos lo pueden probar, son muy sencillos en a lo más una línea de su libretita lo pueden Profe, demostrar. Sí, adelante. ¿le puede regresar un poquito? Ya, Es que, bueno, otro poquito. ya. Bueno, ahí. Ok. Una pregunta. ¿En el 6 sería lo mismo si el menos fuese con el vector? Sí, O es sea, ese. las posiciones y eso. Aquí lo tiene el vector. Ajá, pero... Ah, gracias. ¿Sí? ¿O te refieres a si se lo pongo aquí también? Lo puedo poner aquí, un Ajá, pero menos. sí sería lo mismo, ¿no? Sí, sin ningún problema. Y aquí puede decir U, puede decir menos U sin ningún problema. Por supuesto que va a cambiar toda esta reglita, ¿no? Si le pongo aquí un menos U, entonces aquí diría más. De hecho se aplicaría esta especie de reglas de los signos, ¿no? De alguna manera. Entonces aquí si yo pongo menos U con este menos aquí, pues lo que me va a dar origen aquí es de que puedes aplicarle dos veces esta relación, te va a quedar que aquí es más y te va a quedar que aquí es más también. ¿Ok? Sí, Sí. profe, gracias. Ok, perfecto. Si no respondo la duda, pueden plantearlo con calmita el jueves, ¿vale? Con confianza díganme, no, profe, no le entendí nada, no me refería a eso. Ok. Bueno, entonces, continuando con el concepto de espacios vectoriales, tenemos un concepto más que en general, pues en estructuras, cada vez que vemos una estructura, sigue el estudio de las subestructuras.
es decir, de aquellos objetos que en apariencia se comportan igual, pero están contenidos en este espacio vectorial que ya conocía, es decir, espacios vectoriales metidos en espacios vectoriales ya conocidos. Me voy a tomar un espacio vectorial, aquí chispas, aquí está mal esto, omitan esto de aquí, borren esta partecita de aquí, sea B un espacio vectorial sobre un campo F, y un subconjunto W en B es un espacio vectorial de B, si W es un espacio vectorial de F con la suma y el producto escalar definido en B. ¿Ok? Es decir, si este es un espacio vectorial, para que este sea un subespacio vectorial, este debe de tener estructura también de espacio vectorial con las mismas operaciones de B, es decir, con la suma de B con el producto escalar de B. Entonces, en principio, a la definición de subespacio vectorial le estoy asignando 8 axiomas, los 8 que tenía B. Vamos a ver en la siguiente nota y en el siguiente teorema algunas caracterizaciones que me van a permitir reducir este número de axiomas a 3 axiomitas nada más. En lugar de probar 8, es suficiente con que pruebe 3 muy, muy, muy específicos. La notación que voy a estar usando es esta de aquí. Ojo, con un poquito de cuidado, se lee de la siguiente manera. W es subespacio vectorial de B. Nada de que W es menor o igual que B. Eso es un error. ¿Ok? No confundir esta con una relación de menor igual. Y no vayan a decir que porque aquí está el 1 y aquí el 1 y el 2, entonces ese es menor que este por el tamaño. Por supuesto que no. En algún otro mundo eso funciona, justamente en retículas. Aquí no estamos viendo retículas. Simplemente esto significa, es una notación de W subespacio vectorial de B. ¿Ok? Entonces, Profe, para evitar esas confusiones. ¿Y adelante? esto, ¿cómo se podría ver de manera como gráfica? Un campo con un espacio vectorial y ese espacio vectorial con un subespacio vectorial. No entendí. A ver, sí, pues como grafiquita, no sé a qué te refieres con grafiquita. Este es un espacio vectorial sobre F y este va a ser un espacio vectorial sobre el propio F. ¿Ok? Con contenciones, pues, pudiéramos dibujar lo siguiente. A ver, permíteme tantito, déjame ver si tengo... A ver si podemos hacer algo. Déjeme quitar un segundito el... Ok, permítame tantito, voy a conectar una tabletita. A veces cuando no la conecto antes de que empiece la clase, se bota que esté compartiendo pantalla o se bota el video. Por favor, me avisan si sucede algo extraño. Profe, ya tengo una duda. Permíteme tantito, permíteme. Sí, sí, sí. Todavía estoy con el otro compañero. Ah, sí, cierto. Aquí es como en el mercado, ¿eh? A la cola. A ver. ¿Sigo Profesor, grabando? supongo que Sí. ¿Sí? Sí, ¿Y sigo profe. compartiendo? Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, la que me estaba, compañera que me estaba hablando. Así que supongo que mi compañero se refiere a cómo es que puede visualizarlo en un diagrama de Venn o algo similar. No todos, ok, ya. A ver. A ver, aquí tenemos justamente F. En un diagrama de Venn, pues es que F en particular no tiene por qué tener nada parecido, por ejemplo, con B, ¿sí? Son munditos distintos, ¿sale? Lo que sí, bueno, aquí ya la regué porque no me va a caber. Si tienes esto, pues por aquí estaría
W. Vamos a cambiar de colorcito. Pero como es un vector, no debería tener como sentido, así siendo como normal. Bueno, me imaginé vector, escuché vector y me imaginé como una flecha así en un No. diagrama. Sí, no. Eso solo podemos hacer aquí, en este mundito. ¿Sí? Aquí también. Aquí también. Sí, salvo que sería complicado hacerlo, ¿no? Aquí en la recta real, pues por supuesto que puedes dibujarlos, justamente ambos ejes. Si en este caso en R2 nada más, ¿no? A lo más podemos dibujar en R3, ya en R4 pues no podemos hacerlo. Ya tienes un poquito más de conciencia de a dónde voy. R2 sí se puede dibujar, R3 también. Un Pe- hiperespacio pues ya no podemos sí, dibujarlo, con ¿no? muchas, Ujú, como si área. fueran dimensiones, Ajá, exactamente. pero Exactamente, no como si fueran, son dimensiones. Más al rato vemos el concepto de dimensión. y también Es- serían, en este espacio, por ejemplo, que es un plano cartesiano, sería ahí, se dibujan como flechas y, Este, ujú. y el subconjunto de un vector, en ese caso, perdón, el subespacio, ¿cómo Es esto de aquí, podría, ¿no? ajá, Si es que aquí tienes efectivamente esta flechita y lo que quieras, pero no lo puedes hacer en todos los munditos. Por ejemplo, tú aquí, si por ejemplo es el uno, el 1 y el 2, este de aquí sería el vector 1, 1, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo sí, me no, cómo me dibujas este vector? Este es un vector que está en en M2, de 2 por 2. Por ejemplo, puedes tomarlo con tras en R. No tiene sentido el dibujito, ¿si me explico? ajá, no, a lo mejor tendría que tener altura o algo por el estilo y no, ¿verdad? Y es que aquí cuando tú dices vector, te estás refiriendo a estos. Tal vez el de 3 entradas, tal vez este de aquí, tal vez más grandotes. Sí, todos estos de alguna manera, aunque sea complicado, por ejemplo, pues sí se pueden dibujar con flechitas y lo que quieras. Pero sí, te refieres a todos estos conceptos de flechitas cuando usábamos fuerzas, ¿no? En el sentido de nuestro estudio de física en secundaria, preparatoria, pero sí aquí en general el concepto de vector es mucho, mucho más amplio. De hecho, vámonos al último ejemplo, son funciones. Este de aquí es un conjunto no vacío. Tómense su f, que son todas las funciones que vayan justamente del cero hacia un campo. Por ejemplo, todas las funciones del cero en Z2, por ejemplo, son muy poquitas. ¿Sí? Porque justamente tiene solamente dos elementos. Funciones que vayan del cero a un conjunto de dos elementos, pues no hay muchas. Por ejemplo, está la función de que el cero lo mandas al cero. Esa sería una función, llámale F1. Y F2 la función que mande al cero en el 1. Y ya son todas las posibles funciones. Cualquier otra cosa que me des ya no es una función. ¿Cómo dibujas esto? Puedes dibujarlo efectivamente, si tiene un sentido para ti. Pero no todo tiene por qué ser flechas, no todo tiene por qué ser puntos, ¿no? Entonces ahí ya depende del uso que ustedes le estén dando y justamente las necesidades del problema que estén trabajando. No les digo que sea algo incorrecto, por supuesto que no. Otra vez, todo depende del contexto en el que ustedes estén trabajando, para qué les sirven los espacios vectoriales, ahí ya queda su ingenio. ¿Ok? Ok, Especi- nos conviene específicamente, ajá. más ver ahorita los vectores como una sucesión, como... Ujú. No, no. Les conviene ahorita ver los vectores como abran su mente, y los vectores pueden ser muy complicados como matrices, eneadas, funciones, conjuntos,
abran su mente y no se restrinjan a solo flechas y puntos y no solamente sucesiones y eneadas. Digamos que el concepto de sucesión equivaldría al caso de eneada, pero donde la n es infinita, ¿estás de acuerdo? Pero Sí. sigues encasillado ahí como que en las eneadas. Entonces, no, abran la mente, los vectores pueden ser muy complicados, pueden ser muy simples, pueden ser muy raros. De hecho, este es un ejemplo donde los vectores pues, son muy sencillos, solamente tengo un vector, dos vectores. ¿Ya? Se acabó. Ok, es muy sencillito, es finito. ¿Sí? Conceptualmente, pues aquí estos son iguales. Por aquí está el B. Este es un espacio vectorial sobre F. Aquí hay una contención, puede ser igualdad. Y está el W. A nivel de diagrama, si es que quieres hacer un diagramita muy abstracto, pues ese es el diagrama que le corresponde al espacio vectorial. Y al subespacio vectorial. Si se van a una especie de dibujito, pues será justamente esto. Aquí el 0 lo tiene que compartir B y W. Después de ahí, pues quién sabe cómo se comporte W, ambos sobre un mismo campo. Más o menos. Ok, y aquí en este diagrama de Venn, el campo que representa para B y W. ¿Qué representa? Pues es el que te permite obtener los múltiplos, por ejemplo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tú puedes tener, de los que nos enseñaban en prepa, pues teníamos este campo. Y tu espacio vectorial puede ser R2, si lo quieren ver así. ¿Ok? Entonces considera este como el espacio vectorial. Ok, Y tómate, ya. por ejemplo, aquí un vector, el 1, 1. Voy a usar la notación que voy a usar más adelante. Esto es lo generado por el 1, 1. Este va a ser un subespacio de este. No voy a poner igualdad porque no va a ser igual. Entonces, por ejemplo, ¿quién es R2? Pues R2 es todo el plano. Todo completito. ¿Qué representa este R respecto de este? Pues significa que el 1, 1 lo puedes multiplicar por cualquier cosa. Por aquí está más o menos el 1, 1. Si lo multiplicas por cualquier escalar te va a dar esto. La línea 45, que pasa por el 0. Todo lo rayado en negro es justamente tu espacio vectorial B, para que tengan un ejemplito visual. Y toda la línea verde representa W. Esto es B. Solamente es un ejemplo, muy específico. Y este sería W. ¿Queda un poquito más claro? Ok, y F pues son todos los reales, ¿no? Sí, exactamente. Este es F. F son todos los reales. De ahí que al multiplicar el 1, 1 por el 0, pues te da el 0. Si lo multiplicas por cualquier escalar mayor que 1, te van a dar estos. Si lo multiplicas por cualquier escalar entre 0 y 1, te van a dar estos de aquí. Y finalmente por los negativos, pues te va a llenar todo esto de acá, ¿no? Va hasta el infinito, para acá y para acá. ¿Vale? Como un ejemplito visual, pues, para que se entienda más o menos cómo funciona lo que es el subespacio vectorial con respecto al espacio vectorial, pero que si puedo dibujar todos y hacerte ejemplos de todos con dibujitos, pues no puedo. Bueno, al menos yo no puedo, ¿sale? Y que si tienen una notación estándar o canónica, pues no, tampoco. Gracias, ¿Listo? profe. Sí. Ok. Bueno, por ahí alguien seguía. Sí, profe, yo iba a preguntar que si, viendo ya el PDF que tenemos, ¿podemos afirmar que todo subespacio vectorial es espacio vectorial? Sí, sin problema, sí. Va, ahora, si yo tengo, digamos, un espacio vectorial, entonces puede ser que haya algo más grande arriba de él, tanto que este espacio vectorial esté contenido en él. O sea, que Sí, siempre puede haber algo sin más problema. grande que el otro. Sí, sí, se puede. Que siempre puede haber algo más grande. Si yo tengo un espacio vectorial, digamos, de los reales, Sí, sí. entonces puede haber algo más donde este
espacio vectorial realmente se vea como un subespacio vectorial de otro espacio vectorial. En ese caso, los reales estarían siendo subespacio vectorial de los complejos, ¿no? Ajá. Sí, sí, justamente puedes ver los complejos como un espacio vectorial sobre R. El R verlo contenido dentro de los complejos y verlo como subespacio, que a su vez también es espacio vectorial sobre R, es espacio vectorial sobre R y es como subespacio vectorial de los complejos. Eso Ok. por supuesto que sí. Que si Ahora, puedes siempre encontrar subespacios, siempre vas a poder encontrar subespacios. Ahorita vamos a ver unos cuantos ejemplitos justamente. Y lo que tú me dices, pues es justamente esto de aquí, ¿no? Que R es espacio vectorial sobre el propio R. R está metido en los complejos. Los complejos, de hecho aquí lo puedo manejar así con el menor igual. Y aquí tenemos la igualdad. Eso es lo que me estás comentando tú, ¿no? Que si siempre puedes tener subespacios, sí. Espacios vectoriales metidos en uno más grande. Que si ya dado un espacio vectorial puedes construir algo que esté por encima de él, no te podría responder en general. Por supuesto que hay ejemplos donde sí vas a poder hacerlo. Por ejemplo, puedes tener aquí R. Pero está muy grueso. A ver, dame 3 segunditos. Entonces, por ejemplo, puedes tener aquí el R, puedes tener aquí el R, puedes tener aquí el R, y pues te puedes ir de manera infinita, ¿no? Empezar con el R, metido como subespacio vectorial de R2, pues por supuesto que sí. Metido como subespacio vectorial de R3, pues por supuesto que sí, etcétera, ¿no? Ahí sí te puedes ir de manera infinita. Pero si dado cualquier espacio vectorial, tu pregunta es de que si siempre vas a poder encontrar un subespacio propio más grande que lo pueda contener, pues te la debo. ¿Sí? Tú me estás hablando de crecer hacia arriba y no de decrecer, no como hacia abajo. ¿Es correcto? sí, profe, algo así. Sí, pues ahí sí no te sé responder. Igual creo que ha de ser como que muy, este, Mira, muchas no fuera veces cuando... respuesta, ¿no? ¿Mande? Como que no habría una respuesta así que sea cierta siempre. No sé y no me atrevo a decirte que sí o que no. Sí, muchas veces en las matemáticas uno construye como matemático ciertos objetos y ya crees que es el más grande. Y oh, sorpresa, el próximo año alguien construye algo más grande en donde lo tuyo no es más que una subestructura de algo mucho más, de algo mucho mayor, ¿no? Y ha pasado en la historia y sigue, y supongo que sí va a seguir pasando, ¿no? Como que es la tendencia. ¿Hasta dónde parar? Pues hasta donde nuestro ingenio dé, ¿no? Eso es parte de lo bonito digamos, de la hermosura, pues, de las matemáticas, ¿no? Y no hay respuesta para todo. O no tenemos respuesta para todo, que si alguien la va a responder, pues tal vez sí. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Algo más? No, profe, ya gracias. Ok. Bueno, luego el jueves podemos dejarlo para este tipo de problemitas también. Con muchísimo gusto podemos retomar el problema, ¿sale? Igual me Profe, tienes un ejemplo muy específico. A ver, profe, este espacio vectorial, si tiene uno más grandote, si lo conozco, pues igual te puedo responder, ¿no? Con mucho gusto. Sí, adelante. Buenas tardes, disculpe. Yo sigo un poquito confuso en esa parte donde, en la definición 1.6, donde nos dice si W es un espacio vectorial sobre F. O sea, no me quedó claro porque W está contenido, se supone que en un espacio vectorial, ¿no? Ujú, Y F es el campo, o sea, ujú. como que me confundí un poquito. Sí, sí, sí. A ver, vamos con los objetos. Tenemos B, que es un espacio vectorial. Este va a ser como su conjunto universo, ¿vale? De ahí no me puedo, conceptualmente con lo que hablaba el compañero, de ahí no puedo crecer. Lo más grande con lo que voy a trabajar es B, porque así me conviene ahorita para mi definición.
No me puedo extender de V. De V va a ser mi espacio vectorial sobre F. Cualquier subconjunto de V que tenga estructura de espacio vectorial sobre F tiene que ser o es lo que es un subespacio vectorial. Ojo que tiene que ser con la misma suma y con el mismo producto escalar en B. Entonces, por ejemplo, déjame ir aquí con este documentito. Tenemos lo siguiente. Yo tengo W. Tengo doble. Ah, caramba, no me deja. Ya sé que no me va a dejar. Ok. Tengo, por ejemplo, W y voy a tomarme un U y B aquí. Ok. Y este está metido como subconjunto en uno más grande. Llámale así, ¿no? En principio, pues me interesa que un caso no trivial, ¿no? Entonces, aquí hay una suma y hay un producto por escalar. Vamos a tomarnos un escalar. Lo que estoy diciendo es que este debe de ser también un espacio vectorial. Pero no con cualquier suma ni con cualquier producto escalar. Aquí si yo me voy con estos elementos, pues tengo este. Perdón, era U más W. A ver, espérame tantito. Tengo el U más B. Este en principio cae aquí, porque ahí está definida la suma. Pero yo justamente lo que quiero es que más que esto, U más B pertenezca a W. A eso se refiere con la suma de B. Estos dos están en W. Y yo lo que quiero es que la suma de estos dos también vuelva a caer aquí. De manera análoga, yo tengo que este vector, en principio, pues, debe de caer con seguridad en B. Lo que no tengo garantía es de que pase esto de acá. Cuando sí pasa, con la suma de B y con el producto escalar de B, que W sea cerrado bajo sumas y bajo producto por escalar, es que justamente va a ser un subespacio vectorial. Ahora permíteme tantito, si no comprendemos bien el concepto, voy a ver una, ¿cómo se llama? Una caracterización de lo que es un subespacio vectorial. Va a ser mucho, mucho más sencilla y muy, muy, muy específica y clara. Entonces permíteme tantito, igual con lo que sigue vamos a poder entender este concepto. ¿Ok? Entonces permítanme terminar, déjenme continuar con este concepto y ahorita vemos si se entendió o no, por favor. Entonces tengo mi espacio vectorial. Hay dos subespacios muy sencillitos. El más pequeño de ellos es el puro cero, el singular del cero. Y el más grande posible de todos los subespacios es el propio conjunto V. Este es un espacio vectorial sobre F. Este ya era un espacio vectorial sobre F, pues es el mismo, con la misma suma, con el mismo producto escalar. Aquí recuerden que si sumo el vector 0 con el vector 0 me da 0. Y si multiplico un escalar por 0, siempre me voy a dar este vector 0. Entonces este cerrado bajo sumas, cerrado bajo producto por escalar, este también. Y entonces estos los conoceremos como los subespacios de B, que son triviales. Siempre hay subespacios, al menos los triviales. Que si hay propios, pues no siempre, depende quién es B. Y tenemos lo siguiente. Entonces, vamos a ver qué nos dice esta nota justamente. Me dice que para que W sea un espacio vectorial contenido en otro espacio vectorial que ya estaba dado con las mismas operaciones, justamente debe pasar lo que acabo de escribir. Que la suma de dos elementos en W, la suma de dos vectores que vivan en W, debe de caer en W para cualesquier par de elementos en W. Si me tomo un escalar C y me tomo un vector W, siempre debe suceder que C veces W va a caer en W. Dicho en palabras, W es cerrado bajo sumas y W es cerrado bajo productos por escalar. Además, debe de existir un neutro aditivo.
en W, y para cada elemento en W debe de existir su inverso aditivo en W. Ojo, por ejemplo, B tiene un neutro, pero que B tenga un neutro siendo W un subconjunto de B, al ser subconjunto, no hay garantía de que elementos particulares de B pertenezcan a W. Puede ser que el 0 de B no pertenezca a W. Por eso le estoy exigiendo aquí que sí tenga un 0. Ahora me tomo un W en W, como lo dice aquí. Que si existe un inverso aditivo, sí, con garantía existe aquí. Pero ¿qué me garantiza que caiga en W? Nada me lo garantiza, entonces tengo que pedir esto como un axioma. Ahora vamos con las propiedades 1, 2, 5 y 8. ¿Por qué digo que se heredan? Vamos a ver qué pasaría si no se hereda. Tenemos lo siguiente. Profe, para que haya garantía, W y B deberían ser iguales, ¿no? No, no, para nada. Es un axioma. Sí, no vas a garantizar tú el axioma. El axioma sí lo tomamos como, o lo damos por hecho, ¿no? Bueno, entonces por aquí, tómense U y B en W. ¿Ok? Si U y B en W, su suma no es conmutativa, pues entonces se encontraron U y V y B en B, cuya suma no es conmutativa. Estaría negando el axioma 1, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, la suma en W es conmutativa. De manera similar, si tienen tres elementos en W cuya suma no es asociativa, pues entonces se encontraron tres elementos en B cuya suma no es asociativa. Contradicción, entonces la suma sí es asociativa en W. Respecto al neutro, pues no hay garantía. Que existe un neutro en B, no hay garantía de que exista un neutro en W. Y similarmente, que haya para cada U en W un inverso aditivo en B, no hay garantía de que ese inverso aditivo también caiga en W. El 1 de F por cualquier elemento de B es el propio U, pues entonces en particular para cualquier elemento de W también se satisface esta relación. Por lo mismo también lo voy a manejar en otra instancia. Si esto es cierto para todo par de elementos A y B en F y todo vector U en B, en particular pasa para todo W en W. Lo mismo esta y lo mismo esta. Entonces todos estos axiomas del 5 al 8, el 1 y el 2, se satisfacen porque se cumplen en B y se heredan de B a W. Los que no se heredan, pues justamente, o los problemáticos en este caso, serían el 3 y el 4. Ahora recordarán que en la nota hay 4 axiomas, que serían estos dos, pero también de que la suma caiga en W y que el producto por escalar caiga en W. Entonces continuamos. Entonces déjenme avanzar ahorita porque me hacen preguntitas que vienen más adelantito, entonces con calmita también, ¿no? Esta justamente es una caracterización. Al decir que es un sí y solo sí, lo podemos tomar como una definición, una caracterización de lo que va a ser un subespacio vectorial. Si B es aquí también otra vez se me pasó, si B es un espacio vectorial sobre un campo F y W en B, a ver, espérame tantito. Ajá, sí. Y W un subconjunto de B, entonces W es un subespacio vectorial de B si y solo si se cumplen las siguientes tres condiciones. Entonces, de acuerdo a una vez demostrado este teorema, para que W, un subconjunto de un espacio vectorial, sea un subespacio vectorial, se deben de cumplir tres condiciones. Que sea no vacío, que el cero del espacio vectorial viva en W, que W sea cerrado bajo sumas, que W sea cerrado bajo producto por escalar. Estas son las tres condiciones que se deben de cumplir y si se cumplen entonces W es un subespacio vectorial, mucho más sencillito de entender y justamente también de demostrar, porque si se van a demostrar los 8 axiomas pues se van a tardar bastante más. Entonces para la ida, justamente para la necesidad, esto es necesario
el de regreso es suficiente. Vamos a ver aquí, me equivoqué también, es el punto 1 el que tenemos que probar. Estoy en el supuesto de que se cumplen estos 4 axiomas. Vamos a demostrar estos 3. Ya tenemos unos repetidos. Justamente que se ha cerrado bajo sumas, es este de aquí. Que se ha cerrado bajo producto por escalar, es este de aquí. Hace falta por demostrar el 1. Que el 0 de B esté en W. Yo lo que sé es que hay un 0 en W. Pues vamos a ver qué pasa. En principio, B es B más 0 para cada B en B. En particular, esto pasa para cualquier B en W en W, es decir, que W es W más el 0 de B. Esto para cada W en W, puesto que está metido en B. Por otro lado, tengo este axioma, que existe el 0 en W. Como es un neutro aditivo, pues si se lo suma cualquier W en W, me va a dar el propio W. Ahora puedo igualar esta expresión con esta expresión de aquí, y después tendría que W más 0 de W, es decir, esto de aquí, es igual a W más 0 de B. Y apelamos a la cancelación. Cancelando W, me quedaría que el 0 de B es el 0 de W. Puesto que este, por el axiomita, ya estaba en W, pues lo que acabo de probar es que el 0 está en W. Ahora, para el regreso, para la suficiencia, nuevamente, ¿qué tenemos? ¿Ya he cerrado bajo sumas? Pues sí. ¿Ya he cerrado bajo producto por escalar? Pues sí. ¿Ya hay un neutro aditivo? Sí, de hecho es el de B. Es lo que acabo de probar ahorita, pero aquí lo estoy tomando por verdadero. Lo que faltaría probar es justamente el número 4. Que dado un elemento en W, su inverso aditivo también esté en el propio W. Para esto tomamos lo siguiente. Me voy a tomar cualquier elemento de W y me voy a tomar el inverso aditivo del 1 en el campo. Ya vimos con anterioridad que menos 1 por W simplemente es el inverso aditivo del producto de 1 con W, que es el propio W, pero este es el inverso aditivo de W. Puesto que W está en W y W es cerrado bajo producto por escalar, pues este productito debe caer en W. Así el inverso aditivo de W cae en W. Entonces, a partir de aquí, de este teorema, podemos tomar esto como una definición de subespacio vectorial. ¿Qué es un subespacio vectorial? Un subconjunto de un espacio vectorial que tiene al 0, que es cerrado bajo sumas y que es cerrado bajo producto por escalares. Este de aquí que está remarcado es equivalente a suponer que W es distinto del vacío. Pueden ustedes probarlo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, vamos con más ejemplitos. Estos ejemplitos, de hecho, sí los voy a demostrar. No todo, como les comento, no todo lo demuestro, pero tampoco dejo todo a su imaginación, por supuesto que no. Entonces vamos a definir lo que es la transpuesta de una matriz, un concepto súper importante en muchos lados, ¿no? Me tomo una matriz con entradas A y J, de tamaño M por N con entradas en el campo F. ¿Cómo definimos la matriz transpuesta? La matriz transpuesta es la matriz con entradas A, J, I. Ojo que estoy invirtiendo los subíndices, el IJ por JI. También estoy invirtiendo lo que son las dimensiones de la matriz. Esta es una matriz con M renglones y N columnas. La transpuesta va a ser al revés, N renglones y M columnas, es lo que me dice aquí. Hay dos formas de hacerlo. Por ejemplo, en este ejemplito, esta columna, la primera columna en la matriz transpuesta, va a representar el primer renglón. Igualmente, la segunda columna representa el segundo renglón y la tercera columna representa el tercer renglón. O también lo puedo ver así. El primer renglón, no se deja. El primer renglón va a representar la primera columna y el segundo renglón va a representar o se pasa a la segunda columna. Eso es transponer una matriz. Específicamente cuando una matriz al transponerse coincide con ella misma,
es lo que vamos a conocer como una matriz simétrica. Una matriz es simétrica si al pasar renglones a columnas o columnas a renglones les da lo mismo, son las conocidas como matrices simétricas. Específicamente aquí del ejemplito notarán, para que pueda ser simétrica necesariamente tiene que ser cuadrada, porque si no es cuadrada, es decir, si esta m y n son distintas, pues nunca nos va a dar una matriz igual. ¿Sí? Quedarían el número de renglones distintos, el número de columnas distintos, y en este sentido pues no puede ser simétrica, ¿no? No tiene que tener los mismos números, ¿verdad? Solo con que las dimensiones sean iguales. Si no tienen que tener los mismos números, las matrices, estas sí. ¿Ok? Sí tienen que tener los mismos números, eso es que sean iguales. Vamos con un ejemplito, ¿sale? A ver. Ya tienen ahí un ejemplo de una matriz que no es simétrica. Por ejemplo, a ver. Esta de aquí, para que sea simétrica, tiene que tener un 2 aquí. Si yo pongo un 3 aquí, debe haber un 3 aquí. Si yo pongo un 5 aquí, debe haber un 5 aquí. Esa es una matriz simétrica. Una forma de identificar una matriz simétrica pues es omitiendo la diagonal. Respecto de la diagonal, las entradas deben ser las mismas. Esta con esta y esta con esta. Ojo que si la transpones, vamos a poner por ejemplo, de aquí, como es una columna, lo voy a poner como renglón. Ahí está mi renglón. Ahora voy con esta de aquí. Es la segunda columna, va a ser mi segundo renglón. Y por último, la última columna va a ser mi último renglón. ¿Dio la misma matriz, sí o no? Sí. Sí, ok. Entonces sí tiene las mismas entradas, esta con esta. No sé si te referías a eso o que esta de aquí tenga los mismos números, pues por supuesto que no. En específico, si solamente hay una entrada, un solo valor, pues por supuesto que sí va a ser simétrica, ¿no? Por causas de fuerza mayor. Ok, gracias, profe. Va que va. Pues como subespacio, justamente me puedo tomar todas las matrices, específicamente del mismo tamaño de columnas que renglones, es decir, cuadradas. El subconjunto de todas las matrices simétricas va a ser un subespacio vectorial. Todo sobre el mismo campo. Ok, vamos a demostrarlo. Hay que demostrar 3 axiomitas. Si consideran la matriz de ceros, pues por supuesto que es simétrica, es más que simétrica, ¿no? Tiene un montón de propiedades. Si hay puros ceros en todos lados, es el mismo número de renglones que de columnas. Al transponer vuelve a quedar la misma matriz de ceros. La transpuesta de la matriz de ceros es la matriz de ceros y por lo tanto es simétrica. Ahora, me tomo 2 matrices simétricas y me tomo la suma. Quiero demostrar que la suma también es simétrica. La forma de hacerlo es ver quién es su transpuesta y ver que coincide con la propia matriz. Aquí es una propiedad que debieron haber probado en su cursito de teoría de ecuaciones. La transpuesta de una suma de matrices es la suma de las transpuestas. Es decir, es la transpuesta de A más la transpuesta de B. Pero si A es simétrica, su transpuesta es ella misma. Y similarmente, si B es simétrica, su transpuesta es la B misma. Al momento de tomarme la transpuesta de A más B, me dio la propia matriz A más B, entonces A más B también es simétrica. En resumen, si AB es simétrica, la suma también es simétrica. De manera similar, si A es simétrica y me tomo la transpuesta de A por un escalar, no le hagan caso, dura bastante. Si se toman la transpuesta de C por A, esto es C veces la transpuesta de A, pero nuevamente A es simétrica. Y la transpuesta de A es A. Entonces la transpuesta de C por A es C por A, entonces C por A es simétrica. Así pues, justamente si A es simétrica, multiplicada por cualquier escalar, también es simétrica.
Ok, vamos a continuar un poquitito más. Otro ejemplo muy parecido. De hecho, aquí lo que vamos a construir son las matrices diagonales. Una matriz con entradas A y J cuadrada va a ser diagonal si todo lo que está fuera de la diagonal es 0. Es decir, que A y J es 0 siempre y cuando I sea distinto de J. Recuerden que los elementos en la diagonal son aquellos justamente en los cuales coincide el número de renglón con la columna, es decir, la entrada 1, 1, la entrada 2, 2, hasta la entrada n, n. Esos son los de la diagonal. Fuera de la diagonal todo es 0. Esos son las matrices diagonales. En particular, pues las matrices diagonales son simétricas, puesto que a la hora de transponer les da la propia diagonal, ya que al transponer la diagonal no se ve afectada, lo que se afecta es todo lo que está fuera de la diagonal. Justamente pasa lo que es IJ a JI, pero si el IJ era 0 y el JI también, pues entonces necesariamente las matrices diagonales son simétricas. Entonces aquí el conjunto W, que va a ser el conjunto de todas las matrices diagonales, va a formar un subespacio vectorial de las matrices cuadradas de n por n en F. Pero puedo tener una contención aún más bonita. Este W, el subconjunto de matrices diagonales, es un subespacio del ejemplo anterior, es decir, de las matrices simétricas, que a su vez es un subespacio de MNF. Pudiéramos trabajarlo así también. Por ejemplo, para probar esta proposición, vamos a probar los tres axiomitas, que el 0 está, que es cerrado bajo sumas y bajo producto por escalar. El 0 es, la matriz de ceros es diagonal, pues por supuesto que sí, fuera de la diagonal hay ceros, de hecho en la diagonal también, no hay ninguna restricción acerca de la diagonal. Si A y B están en W, tenemos lo siguiente. A más B es la matriz con entradas C y J, pero la entrada C y J de una suma por definición es la suma de las entradas I y J, de A con B. Pero si I es distinto de J, para A, puesto que es diagonal, A y J es 0, y B y J también es 0, puesto que B y J es una entrada de B y B es también diagonal. Así pues, lo que está fuera de la diagonal para la matriz suma es siempre 0, es decir que A más B también es diagonal. ¿Okay? Finalmente, si te toman una matriz diagonal y un escalar, la matriz producto del escalar por la matriz es la matriz C y J, donde C y J es C veces la entrada y J de la matriz original. Pero si I es distinto de J y ya es diagonal, pues A y J es 0. Entonces esto no es más que C por 0, pero C por 0 es 0. Ojo que este es el 0 vector. Perdón, este es el 0 del campo y este también es el 0 de campo. Entonces, fuera de cualquier elemento de la diagonal, los elementos o las entradas de C por A son 0. Es decir, que C por A pues es también diagonal. Entonces, Profe, ¿sí? ¿por qué tenemos que decir que I es distinto de J? Para estar hablando fuera de la diagonal. Si I es J, te refieres a la diagonal de la matriz. Y una matriz es diagonal si sus entradas fuera de la diagonal es 0. ¿Ok? Ok, A ver, porque déjame estaríamos hablando del mismo renglón y columna. exactamente. Entonces, ¿qué es diagonal? Por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Déjame borrar este iba por acá. Esa es una matriz diagonal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la entrada, aquí no te habla nada acerca, la definición de diagonal no habla nada acerca de las entradas de la diagonal. Aquí estoy eliminando la entrada 1, 1, la entrada 2, 2, la entrada 3, 3. Lo que te dice es que la entrada 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1 y 3, 2 tienen que ser 0. Pues justamente esta es la entrada 1, 2, que es 0. Esta es la entrada 1, 3, que es 0. Esta es la entrada 2, 3, que es esta de aquí. Esta es la entrada 2, 1. Esta es la entrada 3, 1.
y la entrada 3, 2. Justamente, ¿qué tienen en común estos? Pues que si le llamas la entrada A y J, pues que I es distinto de J, eso es que sea diagonal. Que toda entrada A y J sea 0, siempre y cuando I sea distinto de J. Respecto a la diagonal, es decir, a las entradas de este tipo, los deja completamente abiertos. Pueden ser ceros o pueden ser distintos de 0. Lo que requieres es que las que no tengan repetida la renglón con la columna, tiene que ser 0. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Pues nos tardamos un poquito, pero creo que fue bastante retroalimentada su clase. Hubo muchísima participación. Me agrada que participen así, que pregunten todo lo que sea necesario. Pues ya es casi hora de la comida. Vamos a detenernos por aquí. El teorema 1.15 lo dejamos para la próxima clase y por favor leen hasta la página 9. Profe, rápido una pregunta. Sí, adelante. ¿Cree que podría volver a repetir el segundo punto de la definición 4.13 del archivo anterior? Por favor. Ok, voy. Entonces, por favor, leen hasta aquí. Justamente hasta la página 9 antes de esto de aquí. ¿Sí? Lo necesitan para la próxima clase, ya que de estos temas del 1.1, 1.2 y 1.3 viene justamente su siguiente tarea, que va a salir el próximo martes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esta definición? Sí, por favor, profe. Ok. ¿Qué es un campo? Un campo es un conjunto con dos operaciones, una suma y un producto. Primero voy a pedir que el 0 sea distinto del 1. Después que la suma sea asociativa, conmutativa, que exista un 0, que haya inverso aditivo para cada elemento, que el producto sea asociativo, conmutativo, que haya distribución del producto sobre la suma, que exista un neutro multiplicativo que se llama un 1 y que todo elemento distinto de 0 tenga inverso multiplicativo. Si U en F es distinto de 0, debe de existir U inverso, de tal suerte que U por U inverso te da el 1. Esa es la definición del campo. Son realmente 10 axiomas. Justamente más la cerradura del producto y de la suma, pues en realidad serían 12 aspectos, ¿no? ¿Estamos bien? Ok, profe. Gracias. Sale, perfecto. Bueno, pues si no hay más dudas, preguntas, voy a detener la grabación.